Buenos días a todos los hermanos, amigos, Iglesia del Señor en el mundo entero. Es un gozo y una alegría poder estar nuevamente a la distancia con todos ustedes y disponernos a hablar de la palabra de Dios. En esta mañana quiero llevar una reflexión y ubicarnos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y tomaremos los versículos 8 en adelante. Dice la palabra: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. 32. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. 37. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. 48. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. 50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Palabra de Dios. Gracias damos al Señor nuestro Dios por tu bendita palabra. Suplico ahora, Padre, que tu Santo Espíritu sea obrando primeramente en mi vida y tomando control de todos mis pensamientos, y las vidas que se disponen a escuchar tu palabra, seas bendiciéndolas, seas llenándola de tu santo poder, y seas obrando en cada una de sus necesidades conforme a la voluntad tuya, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Hombres valientes y de fe. A través de la palabra vemos hombres de fe que nos relata y que Dios los usó porque ellos se dispusieron en las manos de Dios, y sobre todo que tuvieron fe. La verdad que cuando nos disponemos en las manos de Dios y dejamos que Él obre, Él va a abrirnos puertas, abrirnos caminos. Así tal vez veamos la situación difícil, como que no vemos la entrada, pero tener conciencia de que Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, pues haremos proezas, haremos grandes cosas, porque es Dios. Y si Dios lo ha dicho, pues Él lo hará, porque Él lo ha declarado, tiene un propósito, y ese propósito
lo desarrolla cuando nosotros confiamos y tenemos fe. Gloria al Señor. Aquí en esta porción de la palabra, pues vemos un hombre, pues un muchacho, ¿sí? Comenzando aquí la vida de David, que era pastor de ovejas. Pero vemos que él en su trabajo, primeramente, era muy responsable. Fue levantado dentro de una familia donde le enseñaron y aprendió las cosas que se deben de hacer bien. Y podemos notar que este muchacho pues estaba a cargo de todas las ovejas y él día a día llevaba ese rebaño, es lo que podemos ver, y lo cuidaba, lo alimentaba. Si era necesario pelear contra un león, contra un oso, lo hacía y le quitaba de la boca de estos animales fieros la oveja, ¿sí? O el animal que él estuviera a cargo, y estos animales hubieran quitado. Vemos aquí entonces la valentía de David, pero más que valentía, su confianza en él mismo, esa fe. Podemos ver que Dios usa las circunstancias presentes para prepararnos para el futuro. Lo que nosotros hagamos en nuestra vida de juventud, en el transcurso de todo nuestro camino, pues nos va a servir para el futuro. Pero lo más importante es que esas cosas que hagamos en el presente sean buenas, porque al decir esto que nos van a servir para el futuro, también tenemos que analizar que si hemos hecho pues cosas que no van a ser de bendición para nuestra vida, pues así va a ser el futuro. Pero aquí hablamos de una persona que era un hombre responsable y que estas cosas que venía haciendo, tal vez él pues nunca pensó que todas estas experiencias le iban a servir para más adelante. Pero acá tal vez nos preguntemos, digamos, esto fue un accidente, que David fuera llamado por el Padre y que fuera enviado allá a la guerra donde estaba todo el ejército del pueblo de Dios, todos sus hermanos, y que le llevara allá unos panes y unos quesos. Como nos representa la palabra, vemos que todo tiene un propósito en Dios, que nada es casualidad, que sucede por suceder. No, todo tiene un trasfondo. Y aquí vemos que era el momento, era el tiempo de Dios en David. Y Dios, de alguna manera así o de otra, estaba trabajando en él, como está trabajando tal vez en usted, en mí, en todos los que por ese amor tan grande de Dios nos ha escogido, nos ha traído a Cristo y hoy nos tiene para servir en el reino de Dios. Lo importante es que podamos entender la obra de Dios en nuestras vidas y que es un privilegio
que Dios nos haya traído a la luz. Eso debemos de siempre cuidarlo y debemos de tenerlo siempre en nuestro corazón, presente, muy bien a cada momento. Aquí David, pues digamos así que acepta ese reto, pero él llega allá a ese campo. Imaginémonos un poco que él llega y ve a toda esa gente, esos hombres que eran diestros en la batalla, diestros con todos sus espadas, y sobre todo a Saúl, que acordémonos que era un hombre bastante fornido, grande, que sobrepasaba en hombros a todo el pueblo de Dios. Pero aquí este gigante Goliat, pues los tenía achicopalados, por decir así la palabra, porque veían a ese Goliat gigante, ese Goliat grande, y empezando por el mismo rey Saúl. Estaba tal vez ahí quieto, esperando que alguien saliera a pelear contra este gigante. Pero David llega y se encuentra con esa escena, y él pues trae a memoria todo lo que él hacía por defender ese rebaño como pastor, y entonces se le ofrece a Saúl, y pues Saúl al principio, cuando desafiaron a Israel a enviar a alguien a pelear contra David, pues nadie fue lo suficientemente valiente como para aceptar, excepto David, que estaba dispuesto. El rey Saúl, vemos que no estaba seguro de enviarlo, pero David le explicó lo que él hacía, que como pastor había matado un león y un oso para cuidar las ovejas. Afirmó algo muy bonito que él tenía en su corazón, y esto es muy importante que también nosotros lo tengamos ahí en nuestra vida, ¿sí?, en nuestro ser grabado. Dice David: el Señor me ha librado de las garras del león. Dice: también me librará de la mano de este filisteo. ¿Sí? David no había conseguido demasiado respeto por su experiencia como pastor. Por eso esto también lo vemos, que tal vez sus hermanos y el ejército lo tenían como algo por menos, ¿sí? Porque, y no es para otra cosa, pues si yo no he estado peleando, no he sido un guerrero, sino que he sido un pastor allá de animales, de ovejas. Dicen que zapatero a su zapato, dicen aquí en Colombia. Pero esto es importante analizarlo, sí, pero lo que debemos de notar acá es que David era un valiente y tenía fe. Cuando hay esa fe en nosotros, pues Dios nos respalda. De antemano Dios nos respalda. Él estará con nosotros. Él no nos dejará solos, porque Él lo ha prometido. Lo vemos a través de toda la palabra. Y muchas veces se nos presenta esto. Yo sé que a ustedes, amigos, hermanos, se les ha presentado esto. Han visto ese gigante que no es posible vencerlo. ¿Cuál será el gigante? Tal vez el gigante del problema. Pues hay
muchos gigantes en nuestra vida. Una enfermedad, ¿sí? Una decisión que hay que tomar, que es bastante delicada, que no nos atrevemos a hacerlo porque nos da miedo, porque nos da temor, y todo eso es muy normal en el hombre, porque estamos en esta carne, estamos en estos huesos, y de una o de otra manera pues a veces viene nuestra debilidad como hombre. Pero aquí David acepta ese reto. O sea, aquella situación lo preparó para pelear contra Goliat y con el tiempo transformarse en el rey más grande de Israel. Nuestras circunstancias pueden ser difíciles, pero a través de ellas Dios puede estar preparándonos para algo mucho mejor. Confiemos en Dios, porque Dios, como dije al principio, nos ha escogido. Y si nos ha escogido es porque Él ha mirado capacidades en ustedes, en nosotros. Y esas capacidades son muy importantes. Primero, confiando plenamente en Dios, teniendo fe. Que así veamos la tempestad grande, hagamos como el águila. El águila vuela por encima de la tempestad. Aquí nosotros debemos de hacer algo parecido, volar por encima de esa tempestad, por encima de ese gigante, y no acentuándonos nuestro pensamiento en las cosas negativas, que tal vez no vamos a poder, no somos capaces. Ese miedo que no nos embargue totalmente, porque debe de haber alguito, claro que sí, pero que nuestra mente, nuestras fuerzas y todo estén en las cosas positivas, que somos capaces, que vamos a poder, que nada nos podrá detener. ¿Por qué? Porque con nosotros va el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero avancemos. Una de las cosas más importantes, que ya hemos hablado un poco, es la fe de David. O sea, él no le permitía quedarse, inerte, quedarse quieto, mientras que él veía que al ejército de Israel siendo insultado. O sea, viendo ese gigante, viendo Goliat que se burlaba de los soldados israelitas y que desafiaba a alguien de ellos que pudiera enfrentarlo. Entonces veían su gran estatura, sus armas poderosas, hacía que todo el pueblo temiera y que todo el pueblo temblara delante de él, mientras David, que poseía una fe viva en el soberano de Israel. La fe sobrenatural, amigos, hermanos, nos hace mirar al poder de Dios y no al tamaño de los problemas que en ese momento tal vez estemos atravesando. O sea,
Ese problema a los ojos humanos, pues cuando nos acentuamos en eso grande, en eso gigante, pues nos llenamos de imposibles de vencer. O sea, como una enfermedad incurable por la medicina, o una deuda impagable, o un problema familiar. Bueno, son muchas las cosas que a veces nos frenan, pero si nuestra vida está bien acentuada en Dios, podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poderoso nos dio la fe para que alcancemos lo imposible. Y vemos acá algo que le sucede en el 17:28, dice: y Eliab su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Mire todo lo que le hablaban a David. Lo tenían como algo menos, que no debía de estar ahí, que al contrario de estar ahí estaba haciendo estorbo. Algo que debemos de analizar era que David no oía esas palabras. David solo oía la voz de Dios. Y es ahí en esos momentos, en esas situaciones, hermanos, donde debemos escuchar solamente la voz de Dios. No bajemos los ojos de Dios, de Cristo. Por eso ignoró las palabras negativas y desalentadoras de su hermano mayor. Es necesario tener mucho cuidado para que no seamos influenciados por las palabras de aquellos que solo saben criticar, porque sabemos que siempre habrá la crítica, y que para criticar, Dios quiera que no entremos en ese grupo. El hombre es bueno para criticar, y es más, nosotros como luz, como escogidos de Dios, para el mundo tenemos que ser perfectos, no equivocarnos, porque si nos equivocamos de una vez tenemos el dedo acusador. Eso nos hace ver que siempre habrán esas personas que nos van a mirar los pelos. No hay que ponerle cuidado. Es necesario tener mucho cuidado para que no seamos influenciados por aquellos que nos mandan estas palabras, ¿sí? Además de no conquistar, pues también nada. O sea, vemos que hay muchas personas que se vuelven piedras de tropiezo en el camino para aquellos que quieren alcanzar una vida mejor, una vida de calidad. Usted es una de esas personas, hermano, amigo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos aquí, estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha escogido para que seamos esos Davids, que vayamos adelante, que no miremos el problema, que no miremos esa borrasca, esa situación difícil que se está presentando en ese momento, y que vamos a salirle, como dicen acá, al toro, y que esto más adelante nos va a servir para
decir verdaderamente, Dios no me ha dejado solo, Dios está conmigo. Voy en las manos de Dios a la conquista. Gloria al Señor. Como lo garantizan las promesas divinas. Las promesas divinas, bueno, son muchísimas. Podemos analizar una de las promesas ahí para que ustedes las lean. Deuteronomios 28:1 al 14. Ahí ustedes ven todas las bendiciones a la obediencia, todas las promesas, y en el transcurrir de toda la palabra vemos que está llena de promesas. Coja una de esas para usted, hermano, amigo, ¿sí? Y camine por fe, desarróllese en esa palabra, crea en esa palabra, tenga fe, y Dios lo va a respaldar, porque Dios no nos deja avergonzados. Dios sí sabe pagar. En Juan 10:10 también vemos allá esa promesa. Léasela. Pero seguimos mirando esta porción de la palabra. Aquí el 17:40 dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Y ahí ustedes siguen leyendo hasta el 50, que yo le he leído, perdón, cómo David venció. Aquí pues la victoria de David sobre Goliat sirve de estímulo para las personas que enfrentan problemas. Si estás pasando un momento difícil en este momento, en este día, pues todas estas promesas, toda la palabra nos ayuda, toda la palabra nos estimula para no rendirnos, para seguir adelante y salir avante en todos esos problemas que aparentemente los vemos sin solución. Y todos nosotros enfrentamos problemas y enfrentamos un Goliat. Y si seguimos mirando ese problema, pero haciéndonos en nuestras emociones que nos va a vencer, que no somos capaces, pues el problema se nos va a crecer más y más, y ese Goliat se va a volver más gigante. Pero él no es nada, hermano, delante de nuestro Dios, iglesia del Señor. David no venció la lucha gracias a la fuerza de su brazo. No, eso sí hay que tenerlo claro, sino por su fe. Esa fe le dio estímulo a él. ¿Sí? Y lo más grande, que Dios estaba con él. Si el Dios Altísimo va adelante de nuestras batallas, nuestros gigantes, todo lo que se presenta en nuestra vida, porque se presenta. Si no se le ha presentado, se le va a presentar. Jesús dijo claro, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, no es que yo les esté profetizando que se les van a venir los problemas, no, es que tienen que venirse, porque así es que nuestra vida se desarrolla, la fe se aumenta, de que caminemos firmes. Pero ¿quién podrá vencernos? Por eso nunca mire
iglesia, el tamaño de su problema, sino la grandeza del Dios Todopoderoso. Aquí el gigante despreció a David. Goliat, pues, no creía en lo que estaba viendo, porque en vez de un fuerte guerrero, estaba un joven que nunca había agarrado una espada para luchar. Tal vez usted haya sido despreciado, hermano, despreciada, hermana, debido a su apariencia o por su inexperiencia. Pero no se amedrante, hermano, hermana. No retroceda. Si usted tiene una fe viva en Dios, podrá vencer a cualquier gigante que surja en su camino. Nunca se vea a través de los ojos de otras personas. No. Escuche la voz de Dios. Haga como David. No escuchó la voz del hombre. Porque si escuchamos la voz del hombre, pues nos va a bajar la moral, nos va a desanimar. Afine bien sus oídos, iglesia del Señor, a la voz de Dios, porque cuando escuchamos únicamente la voz de Dios, somos más que vencedores. Vamos para adelante, vamos avanzando. Nada nos puede sacar del camino, de los propósitos de Dios. El tiempo de Dios ha llegado para usted, hermano, iglesia del Señor. Agárrelo, abrácelo, gloria al Señor. Dígale: Señor, te encontré. Es el momento, es el tiempo de mí contigo, Cristo Jesús. Como dice allá Salomón, como dice la Sunamita, que ella cuando lo encontró, lo abrazó, salió y lo buscó por todas las calles de la ciudad. Dijo: no, yo ya no más, yo ya no quiero estar aquí escondida, en secreto, no, quiero tenerlo en mí, quiero tenerlo por siempre, con todo el tiempo que yo necesito con él. Necesitamos darle el tiempo completo a Jesucristo, a Dios, porque Él nos ha mirado y hemos hallado gracia delante de sus ojos. Oh, aleluya, Samakanda. Es el momento, iglesia, que debe salir a pelear la batalla. Es el tiempo de que la iglesia de Dios despierte y te alumbrará Cristo. No durmamos más. Aleluya. Esos problemas, las situaciones a nivel mundial, todo lo que está sucediendo, hermanos, amigos, salgamos. Así aquellos no crean en nosotros, pero no nos interesa que el hombre no crea. Nos interesa es que Dios sí crea, que Dios ha creído en nosotros, que Dios nos ha escogido, y si Dios nos ha escogido, nos llevará a la victoria. No hay problema, no hay situación, no hay tempestad grande, no hay Goliat que nos pueda parar, porque Dios va al frente, Dios va adelante. Y yo hasta este momento de mi vida no conozco que Dios haya perdido una batalla, ni la perderá. ¡Qué mejor jefe! ¡Oh, aleluya! ¡Qué mejor padre! Él lo lleva a la victoria, a las alturas.
nos remontaremos como el águila. Hemos nacido de nuevo, iglesia del Señor. Somos esos luminares. Somos esa luz en medio de este mundo convulsionado, destruido, moralmente, familiar, político, social, religioso. Pero hay una luz en el horizonte y esa luz crece porque Dios va con nosotros. Es la luz de Cristo. Oh, aleluya, gloria al Señor. Nunca se vea a través de los ojos de los hombres, sino siga el ejemplo de David, que no se preocupó por lo que Goliat pensaba en él. Oh, él iba con esa meta. El Señor nos tiene esa meta ya la conquistó Jesucristo. Sigamos adelante, que Dios pelea por nosotros la batalla. Aleluya, gloria al Señor. Gracias doy a Dios por su bendita palabra. Sé que esta reflexión ha sido de bendición para muchas vidas. Les digo en el nombre del Señor, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga y les guarde. Y será hasta una próxima oportunidad.